un sueño que le turbó su espíritu, que él olvidó qué era, pero él quería más que recordar el sueño, quería también saber la interpretación, porque sabía que tenía que ver con su petición de conocer el futuro. En aquella ocasión, entonces, Daniel fue a hablar con él y le dijo que les diera una oportunidad para conocer el sueño. Y en efecto, ellos oraron con sus amigos que también fueron deportados de Jerusalén. Y el Señor esa misma noche les permitió tener el mismo sueño. Y al siguiente día, Daniel se presentó ante Nabucodonosor, le contó el sueño, que era esta imagen de esta estatua que tenía cuatro partes, que era la cabeza de oro, brazos y pecho de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, y terminaba con que los pies eran una extensión del hierro, porque era parte de hierro, pero tenían barro cocido, y finalizaba con una piedra que caía del espacio exterior desde afuera, no tenía ninguna intervención humana, que golpeaba los pies de la estatua, la desmenuzaba y luego esta piedra se convertía en un gran monte. En aquella noche estudiamos las partes de la estatua, vimos que tenía materiales y el significado que el profeta recibió fue que la cabeza era Babilonia y luego simplemente era una secuencia de reinos, no dio nombres y haciendo alusión que el cuarto reino era muy fuerte, muy diferente, pero que sufriría una división. Y después de esta división, lo que vendría es el reino que nunca jamás sería destruido. Ahora, vimos también a través del mismo libro de Daniel que nos daba la identidad de los otros reinos que estaban aquí, que el primero era Babilonia, el segundo era Medo-Persia y el tercero era Grecia y pues ya no había una identidad para el último reino, pero cuando lo comparamos con la historia nos dimos cuenta que en efecto estos reinos tienen esta secuencia, es real, la historia lo confirma, la ciencia lo confirma, y el que sigue después de Grecia es Roma. Ah, una anécdota que no les conté en aquella ocasión es que la visión decía que es verdadera y cierto su cumplimiento. Y no solamente fue que con la división de Roma, sino en la historia encontramos, por ejemplo, muchos paladines, señores estrategas y todo que intentaron reunificar Europa. Tenemos a Carlomagno en el siglo VIII, Carlos V en el siglo XVI, a Napoleón en el siglo XIX, tenemos al Kaiser Guillermo en el siglo XX y por último este señor muy famoso que en el siglo XX intentó unirlo por última vez. Pero hay unos datos bien interesantes. Personas que ya habían estudiado esta profecía en diferentes lugares sabían de que esta persona no iba a cumplir su cometido. De hecho, aun cuando Francia cayó, en Inglaterra se imprimían varias revistas predicando acerca de la verdad de esta profecía de Daniel 2, diciendo que pasara lo que pasara, este señor no iba a ganar. Pero cuando Francia cayó, a ellos les dijeron que por favor dejaran de imprimir eso porque pues ya se les hacía peligroso. Hay dos historias aquí en esta guerra. No sé si, creo que una de estas la conocen, el Cabo Desmond II, sacaron una película. No, miren, la película tiene muchas cosas extras que no son parte de la historia real, pero hay un libro de su biografía, pueden leer realmente qué fue lo que sucedió. Y por si no sabían, también hubo otro objetor de conciencia en las filas del ejército de este señor. Ah, uno de los generales le preguntó a él ya sí si él creía que en realidad pues Hitler iba a ganar la guerra y él dijo que si era una pregunta oficial o que si era una pregunta personal. El general se quitó el sombrero y le dijo que era más algo personal que oficial. Y él le contó, le explicó esta profecía. El general no mucho le creyó, mandó a llamar a otros dos soldados de alto rango que eran de historia. Y cuando él explicó esta secuencia de reinos, la división de Roma, las tribus bárbaras y todo lo demás, ellos confirmaron que lo que Franz Hassel le estaba contando era real. Entonces lo guardaron en silencio. Él fue también a la guerra con Rusia, era un escuadrón de 200,000 o 20,000, algo así, y solamente regresaron 8 personas, él era uno de ellos. Entonces, es interesante que se cumple lo que dice Daniel 2:45, que el sueño de esta visión de la estatua es verdadera y su interpretación es cierta, o sea, nunca más se volvieron a reunir. De hecho, en aquella ocasión les conté también de la Unión Europea, tiene varios países que no son parte de la Unión Europea y están en Europa, y algunos de ellos son descendientes de las tribus que dividieron Roma. Um,
Entonces ahora vamos a ir a la visión de Daniel 7, que es una visión que tiene que ver o amplía, para ser más exacto, estos. Pero vamos a ver qué parte es la que nos amplía, porque en aquella ocasión vimos que la visión es para los últimos días y hemos estudiado que es especialmente de beneficio para los hijos de Dios y que los entendidos recibirían la capacidad de poder comprender este mensaje codificado. La vez pasada no hubieron dudas, bueno, habían dudas tal vez en relación al futuro, pero dijimos que iban a resolverse conforme vimos las siguientes visiones, pero si entendieron es porque el Espíritu Santo tocó sus corazones y fue el decodificador de este mensaje en sus mentes, así que ustedes, si lo entendieron, son parte de este grupo, ¿sí? No importa de quién hayan nacido, qué idioma hablen, qué denominación tengan, si entendieron esto, es porque el Espíritu Santo los está llamando. Ahora, en el capítulo 7 lo que vamos a ver es nuevamente esta historia de la visión de la estatua, pero ampliada. Nos van a dar muchos más detalles que van a ser relevantes para nosotros, sabiendo que eso es de especial interés para el tiempo del fin. Pero antes de entrar, vamos a pedir nuevamente la dirección del Espíritu Santo, ahí donde están inclinando sus rostros, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Queremos agradecerte, Señor, la oportunidad que nos das de podernos reunir nuevamente por estos medios para estudiar tu palabra, pidiendo nuevamente la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, que nos pueda dar el permiso para abrir su palabra y sobre todo la luz para poder comprender cada uno de los símbolos que están aquí, cada una de las frases, cada uno de los eventos históricos que la ciencia confirma, para que veamos cómo se ha cumplido, no solamente en el pasado, sino cómo se está cumpliendo en nuestros días, cómo se cumplirá en el futuro y cómo terminará la historia de este mundo, Señor. Acompáñanos a través del estudio de tu palabra. Pedimos tu compañía en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, el capítulo de Daniel 7, aquí voy colocando estos números, cada uno de estos números son el versículo, no coloqué todo el capítulo, simplemente saqué algunas palabras clave. Recordemos que esta visión la tuvo el rey Nabucodonosor, sin embargo, esta visión de Daniel 7 es Daniel el que la tiene, ya no incluye a ningún rey, sino simplemente él la tuvo en la época del primer año del rey Belsasar. Más adelante vamos a ver qué año es este. Uh, Él tuvo esta visión. Esta es una ampliación de lo que vimos antes. La visión comienza con que él está frente al mar y entonces hay vientos y los vientos mueven las olas de un lado para otro y de entre las aguas y esa violencia de las aguas comienzan a surgir unas bestias. La primera bestia que él ve es un león que tenía alas de águila, o sea, alas inmensas. Sin embargo, nos da dos detalles. Lo primero que nos dice es que fueron arrancadas sus alas y luego se puso sobre sus pies, es decir, sobre sus patas traseras, como nosotros como seres humanos nos paramos sobre los pies. Y su corazón fue cambiado por su corazón de bestia por un corazón de hombre. La segunda bestia que él ve después de este león es que ve un oso que tiene un costado más alto que el otro y en su boca tiene tres costillas. Simplemente se nos dice que es un oso que tiene un lado más alto que el otro y que tiene tres costillas. Voy a hacer un paréntesis. Si se recuerdan acá, no nos da mayor detalle, simplemente nos dio los materiales y nos dio las partes. Es súper sencillo, por eso en aquella ocasión les dije que era como el, el, el pre-kinder y el kinder antes de entrar a la primaria. Aquí nos comienza a dar cada vez más detalles de cada bestia. La bestia número 3 nos dice que es como un leopardo, pero ahora tiene cuatro cabezas y tiene cuatro alas de ave. La cuarta bestia que él ve, él no entiende qué es, no sabe qué animal él simplemente dice que es una bestia espantosa, terrible y que es muy fuerte, demasiado fuerte comparado con las otras bestias que a esta se le dijo que devorara carne y pisoteara. Supera por mucho a las otras bestias. Tiene dientes de hierro, más adelante nos van a dar más características, pero en estos versículos, el versículo 7 dice que él ve que es espantosa, terrible, muy fuerte, tiene dientes de hierro y desmenuzaba, destrozaba y pisoteaba todo. Y vuelve a recalcar, muy diferente de las otras bestias. Ahora, de estas bestias, si ustedes se dan cuenta aquí, simplemente nos dan como que dos detalles de cada una, dos detalles de cada una, pero aquí comienza a hablar de más detalles. Dice que tiene 10 cuernos en su cabeza, pero la visión lo lleva a concentrarse más allá de los 10 cuernos y él se da cuenta
Él menciona en el versículo 8 que de entre esos 10 cuernos surge un cuerno pequeño, que al momento de subir, sube delante de los 10 que ya estaban, pero cuando él va creciendo, derriba a 3 cuernos. Aparte de derribar los cuernos, se da cuenta de que tiene ojos y tiene una boca, pero que esta boca habla grandes arrogancias. Yo no sé si ustedes, o cuál es el término que ustedes manejan para la palabra arrogancia. Puede ser como el, por ejemplo, yo tengo, yo hago, yo, eso es puro yo, ¿verdad? Es alguien que habla grandezas, grandes cosas, eh, que son para ensalzarse. Sin embargo, van a ver qué otras características nos da acerca de este elemento. Seguido de esta visión, desde la última bestia y de estos cuernos y el cuerno pequeño, entonces dice que Daniel cambia su vista, algo llama la atención su vista y deja de ver el mar y deja de ver las bestias y pasa a ver una escena en otro lugar, en otro tiempo, en otro espacio. Y entonces dice que mientras él escuchaba que este sistema, este cuerno, este ser chiquitito representado por un cuerno, hablaba arrogancias, su vista fue llevada hacia otro lugar y él ve que en ese lugar son puestos tronos y que un anciano de días se sienta. Sin embargo, no está solo. Dice que en ese lugar donde son puestos tronos y el anciano de días se sienta, hay miles de millones de seres que sirven. Y no solo son los que sirven, o sea, de hecho son miles de millones de los que sirven porque en ese lugar asisten millones de seres. ¿Se acuerdan en aquella ocasión cuando hablamos acerca de, Jorge les presentó ese tema, de una reunión que se llevaba a cabo en un lugar en la época de Job y que asistían millones de hijos de Dios que asistían de diferentes lugares? Es este mismo evento. Pues este evento aclara el libro de Daniel de que es un tribunal y que en ese tribunal se sentó todo el tribunal para iniciar un proceso, un juicio. Y para ese juicio se necesitaban unos libros que fueron abiertos en el momento en el que el juicio empezó. Ahora, la visión de Daniel, después de que él ve estos eventos, dice que las palabras arrogantes, o sea, el cuernito seguía hablando. Pongámonos en este contexto. El cuerno estaba hablando y de repente su vista fue llevada hacia otro lugar, pero su visión de este lugar fue interrumpida porque este bichito seguía hablando. Dice que seguía hablando palabras arrogantes. Y entonces, acto seguido, lo que sucedió es que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y quemado en fuego. Pero aquí no puse imagen porque tiene una razón de ser. ¿Qué sucedió con las otras bestias? Porque aquí habla de que mataron nada más a esta bestia y obviamente al momento de matar a la bestia, pues sus cuernos también. Sobre todo este cuerno que hablaba arrogancias. Dice que a las otras bestias se les quitó poder, pero no se les destruyó. Se le concedió vida hasta cierto tiempo, ¿sí? Y entonces la visión termina o avanza hacia una época en la que el Hijo del Hombre, dice, seguí mirando y vi como un Hijo de Hombre llegó hasta el anciano y fue llevado ante él. Y en ese momento en el que él fue presentado y llevado ante él, le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y acto seguido tuvo un dominio eterno que nunca pasará ni será destruido. Ahora, comparado con la visión que vimos antes, se dan cuenta que vienen los mismos cuatro reinos, viene la misma división, solo que ahora es representada por cuernos, pero agrega detalles extras. Si se dan cuenta, ahora agrega un cuerno pequeño, agrega un juicio, ¿sí? Que aquí no están. Lo que está haciendo la visión de Daniel 7 es ampliarnos exactamente los últimos eventos. Comienza a ser como un zoom, ¿sí? Ahora, pasemos a lo otro que sucede en el capítulo, porque la visión terminó aquí, Daniel terminó de ver esto, pero dice que Daniel quedó turbado y quedó asustado y él no entendió, entonces viene y se acerca a un asistente, o sea, él no estaba solo. Me encanta hacer esta alegoría, es como que si él fue llevado en visión a una sala de proyección y entonces él ve las proyecciones, pero él no entiende. Entonces viene y de repente se da cuenta que hay más ahí. Y él se acerca a uno y le pregunta, perdón, ¿qué fue lo que acaban de proyectar? No entendí esto. ¿Sí? Esto es lo que hace Daniel. Entonces él viene y se acerca a un asistente y le pregunta acerca de todo. Él dice de todo. Entonces viene el asistente y le responde con un súper resumen. Y él nada más le dice,
Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y después de estas cuatro bestias, lo que sigue es que los santos del Altísimo reciben el reino. Pero Daniel no entendió otra vez. Daniel se quedó con dudas. Lastimosamente el asistente le explicó demasiado resumido. Pero esto nos da una pauta. Fíjense que haciendo alusión a la misma alegoría que les hice antes, en este lugar, en este juicio, en esta reunión, se está, como hemos hablado antes, se está llevando a cabo la solución para el problema de nuestro planeta. Y entonces este asistente simplemente él está emocionado porque él ve la solución, ve que todo se va a acabar. Entonces cuando Daniel le pregunta, no te preocupes, solo vienen cuatro y se acaba todo, ¿sí? Nos esperan, a ti también te esperan, nos esperan para que lleguemos allá, ¿sí? Por eso ellos están emocionados y que todo pase rápido. Ahora, entonces viene Daniel y como no le entendió esta pregunta, entonces ahora viene él y mejor comienza a detallar sus preguntas. Entonces Daniel pregunta, y dice el versículo 19, entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras. Versículo 20, también quise saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Y el mismo versículo 20 vuelve a ampliar su otra duda. Y del otro cuerno que había subido, ante el cual cayeron tres. ¿Sí? ¿Cuáles eran las dudas? Es decir, sí, Daniel quería saber acerca de los cuatro reinos, pero específicamente, él no se enfocó, si ustedes se dan cuenta en esta visión, acá, él no se enfocó en los primeros tres, él se enfocó en la parte final. ¿Sí? Regresemos acá. Entonces él dice, quiero saber de la cuarta bestia, quiero saber de los 10 cuernos, quiero saber del cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque tenía ojos y boca que hablaban arrogancias y parecía mayor que sus compañeros. Y agrega una característica que no la había mencionado la visión antes. La visión no mencionaba nada de que este cuerno combatía a los santos, pero Daniel ahora sí lo menciona. Dice que este cuerno combatía a los santos y los vencía. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el anciano y pronunció un juicio en favor de los santos. Y después de esto, recuérdense que, o bueno, no sé si les he comentado eso, pero cada versículo que ustedes leen en una profecía no es que el tiempo o las frases sean instantáneas, seguidas una de otra. Entre a veces frases y frases van a ver, ahora que lo comparemos con la historia, que entre versículo y versículo, entre palabra y oración, a veces hay saltos de tiempo de varios cientos de años. Así que después de que el anciano pronuncia un juicio en favor de los santos, termina entonces con que llegó el tiempo para que los santos poseyeran el reino. Eso es muy similar a cuando la roca cae, la roca se hace grande y la roca se vuelve un reino que no tiene fin. Allí terminó las preguntas de Daniel. Y entonces ahora el asistente le va a responder cada una de sus preguntas. Aquí Daniel preguntó acerca de todo, así que el asistente le respondió con un gran resumen. Ahora Daniel pregunta con detalle, ahora el asistente le responde con detalle. Para la pregunta de la cuarta bestia le dice, la cuarta bestia será un reino. Dense cuenta lo interesante de que antes él había dicho cuatro reyes, pero cada rey representa un reino y en este caso él confirma de que más que un rey, la bestia representa un reino en la tierra, diferente a los otros reinos. El versículo 24, cuando él preguntó acerca de los 10 cuernos, cuando Daniel preguntó de los 10 cuernos, ahora viene el asistente y le dice, ok, los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, los 10 cuernos tienen que, los 10 cuernos salían de la cuarta bestia, ahora dice que de aquel cuarto reino se levantarán 10 reinos, ¿sí? 10 reyes o 10 reinos. Ahora, cuando Daniel preguntó acerca del cuerno pequeño que había subido de entre estos 10 cuernos, por ende significa que este otro cuerno pequeño tiene que ser un reino pequeño que se levante de entre estos 10 reinos. Pero este reino pequeño no va a ser como estos 10 reinos, va a ser diferente de los primeros reinos. Y ante este reino pequeño tienen que ser derribados tres de estos 10 reinos. ¿Sí? Estas son características importantes que nos van a servir para conocer la identidad de este cuerno pequeño. El cuarto reino, históricamente, por lo que hemos visto hasta el momento, sabemos de que es Roma. Roma es la que conquistó al imperio griego. Ahora, no solamente se queda allí, nos da otra característica. Dice que habla palabras contra el Altísimo, quebranta a los santos del Altísimo
y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y en las manos de este reino van a ser entregados todos estos elementos por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto es un periodo de tiempo que tenemos que desglosar. Es muy grande, así que esto lo vamos a dejar más adelante, casi de último. Acto seguido, entonces, después de explicarle acerca de la cuarta bestia, los 10 reinos y el cuerno pequeño y las características que nos sirven para identificar este cuerno pequeño, el asistente menciona que al terminar este tiempo, tiempos y medio tiempo, se va a sentar el tribunal en juicio. Ese tribunal que no es aquí en la tierra, que no es aquí en nuestro mundo. Y acto seguido se le quitará el dominio a este sistema para que sea destruido por completo. Entre este y este hay una parte de tiempo. O sea, cada uno de estos son periodos de tiempo. Ahora, el reino, dominio y majestad de los reinos dados al pueblo de los santos del Altísimo va a ser lo último, porque eso va a ser el reino eterno. Esto ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 7 de Daniel. Esta es la explicación que el asistente le da a las preguntas que Daniel hace referentes a esta visión. Ahora, ¿qué dice la historia? ¿Cómo interpretamos cada uno de estos símbolos? Eh, en la bestia 1, que es el león, que tiene una característica en la cual se le quitan las alas, se pone de pie y se le cambia su corazón de bestia por un corazón de hombre, encontramos la respuesta en el mismo libro de Daniel en el capítulo 4. Hay un evento en el cual Nabucodonosor, después de conquistar muchos reinos de sus alrededores, se llena de orgullo y él se cree lo máximo del mundo. Y entonces tiene una visión de un árbol que es cortado y que pasan 7 tiempos sobre él, pero que será restablecido al final de ese tiempo. Él recibe la interpretación de parte de Daniel y se le dice que tiene que reconocer que Dios es el que gobierna el mundo, el universo, tiene el control, aunque los seres humanos tengan libertad y tomen sus decisiones. Y pasa un año y a este rey se le olvida. Y lo que sucede es de que él sufre una enfermedad mental donde es humillado durante 7 años y vive entre los animales, come como animales, le crecen las uñas, el pelo, vive como un animal durante 7 años y al terminar ese periodo, él recupera la razón y él reconoce que Dios es el gobernante de todos los reinos de este mundo. Por eso a esta bestia se le cambia su corazón de bestia y tiene un corazón de hombre y se pone sobre sus pies. Bestia de Babilonia, el reino de Babilonia, que conquistó toda esta tierra que está acá, ¿sí? Ahora, viene entonces la bestia número 2 que nos dice que que tiene un costado más alto que el otro y tiene 3 costillas en su boca. Resulta históricamente que en el año 562 antes de Cristo Nabucodonosor muere y el que le sucede en su trono fue uno de sus hijos que es depuesto y asesinado por uno de sus generales que era familiar de él también. Y acto seguido él muere unos años, porque ya era muy grande, él murió también unos años después, no fue mucho tiempo, murió ya de viejo, y entonces quien se levanta en el trono es Nabonido, que ni siquiera es hijo de él está casado con la hija de Nabucodonosor, se llama Nitocris. Este señor, al no ser descendiente de Nabucodonosor, él comienza y quiere cambiar la capital hacia otro lugar. De hecho, él mucho tiempo, aquí está en el año 553, si se dan cuenta, son como 10 años después, él deja la capital y él se va para otro lugar, se va a vivir a un oasis cerca de Arabia Saudita y deja a Belsasar como regente de Babilonia. Es en este primer año cuando él tiene la visión 7, cuando tiene esta visión del capítulo 7. Estas bestias, esta visión de las bestias, las recibe en el primer año del reinado de Belsasar. O sea, todavía estaba en la época de Babilonia. En el año 559, mientras que todavía Babilonia seguía siendo potencia mundial, Ciro sucede a su padre Cambises I en el reino de Persia. El reino de Persia era como un era como una, bueno, no era provincia directamente, pero estaban sujetos al reino de Media. Oh, de hecho, el reino de Media nunca hizo la guerra con Babilonia porque Nabucodonosor estaba casado con una hija del rey de Media, o sea, tenían en cierto modo como alianzas de paz para no atacarse entre ellos. Sin embargo, cuando Ciro se rebela contra el reino de Media, destituye al rey de ellos y los obliga a que hagan una alianza con los persas.
Entonces, por eso, a partir de allí surge el reino medo-persa. Ellos se expanden hacia el norte y conquistan Lidia. Luego, en el año 539, se dirigen hacia Babilonia. Nabonido regresa de su oasis, de su templo que tenía por allá, solamente para ser derrotado y huye otra vez hacia el sur, dejando a la capital expuesta. Y entonces llegamos al capítulo 5 de Daniel, que es, pueden ir a leerlo, que es la noche en la que cayó Babilonia. Había una fiesta enorme, tenían demasiadas borracheras, hicieron un evento que no tenían que haber hecho, tomaron Iván, unos vasos, Iván, ¿me ¿sí? escuchas? Dime, Perdón que te interrumpa, Iván. dime. También sería interesante que hablaras de que casualmente cuando, ya que tocaste el tema de que Nabuino huye al sur, Ajá. lo bueno que tomaras de que también los medopersas pasaron, no recuerdo si bien casi 2 años alrededor de donde estaba Belsasar. Fíjate que realmente la asediaron, sí, ellos esperaron, pero en medio de la guerra, ellos no se dedicaron a cuidar los muros, no se dedicaron de hecho, estos muros son enormes, aquí caben 2 carros, o sea, Exacto, ustedes que pueden yo subir creo que carros ellos ahí. desviaron el río, ¿cierto? Exacto, cabal, se confiaron y entonces esa noche llegó uno de los generales de Ciro el Grande, analizaron la situación, se dieron cuenta que el río pasaba en medio de ellos, desviaron el cauce del río, entraron por el río y como ya era altas horas de la noche y aparte estaban en fiesta, ya te imaginas, estaban borrachos, el rey Belsasar fue asesinado esa misma noche y entonces 15 días después llegó Ciro a recibir la honra de este lugar. De hecho, yo no sé, creo que lo tengo aquí, no, no lo tengo aquí. Ciro estaba profetizado en el libro de Isaías que él tenía que llegar a conquistar Babilonia. Muchos habían corrido esa profecía y cuando Ciro entra, lo reciben como un libertador, porque este señor, Belsasar, definitivamente no tenía buena fama, mucho menos este otro que salió huyendo, ¿verdad? Entonces, en el año 538 es la caída de Babilonia a manos de este reino. ¿Por qué tiene el oso un lado más grande que el otro? Bueno, Persia es la potencia militar y Media es la potencia económica, ¿sí? Por eso se le conoce como el reino medo-persa, pero realmente cuando ustedes buscan en los libros de historia, el que más sobresale es el imperio persa, porque ellos eran los que libraban las guerras. Este es el lado más alto de este oso. Cuando analizamos las 3 costillas, son estos 3 reinos: el reino de Lidia, el reino de Babilonia y el reino de Egipto, que fue el último en caer a manos de Ciro, ¿sí? Ahora, la bestia número 3, bueno, solo analizamos la expansión, este es el reino de Babilonia. Ahora Persia conquista, o bueno, no conquista, sino obliga, pues casi que lo coacciona que se vuelvan una sola potencia. Se expanden hacia Lidia, conquistan Babilonia y de último Egipto. Esto ya es el imperio medo-persa, ¿sí? Después, entonces tenemos la bestia número 3. En el año 530, Ciro el Grande muere a manos de los masagetas, que eran una tribuecita que vivía hacia el norte, más o menos por acá. Él había obligado a la reina a casarse con él, la reina no quiso, secuestraron al hijo, murió, y entonces la reina se venga y muere Ciro, ¿sí? En lugar de Ciro, entonces lo sigue su hijo Cambises, disculpen, lo sigue su hijo Cambises, quien dirige la conquista de Egipto, el último reino, pero deja a cargo de la ciudad a su hermano Esmerdis. Resulta que aquí hay un asunto de que alguien asesinó al hermano y alguien se hizo pasar por el hermano. Ah, Cuando esto se descubre, pues matan a este señor y este señor también parece que fue asesinado en el mismo, cerca del mismo año. Y entonces surge Darío el Grande. Para quienes han visto la película, tristemente no es lo mejor, ¿va? Pero creo que por fama quizás, la de 300 parte 2, en realidad la que cuenta es la historia o finge ser la historia de esta parte, cuando Darío dirige la primera guerra médica y él invade Atenas, ¿conocen la batalla de Maratón? Es esta, aquí sucedió, cuando Darío invade Grecia y tristemente lo único que hizo fue despertar a la tercera bestia, ¿sí? Darío despierta a la tercera bestia en esta guerra,
es derrotado, él regresa y él enfermó y murió. Él quería volver a regresar para ya no solamente destruir unas cuantas ciudades, sino querer conquistar Grecia, pero no pudo. Y entonces es su hijo Jerjes quien dirige la conquista de Grecia. Él sí iba con miras de conquistar Grecia. Y también, pues entonces la película de 301 es por aquí, la parte de los espartanos, atenienses, todas las polis griegas, se enfrentaron contra un enorme ejército que llevaba Jerjes. Es derrotado porque, por casualidad, porque tenía muy pocos soldados, llevaba el ejército más grande jamás conocido en ese entonces, porque ya estaba predicho, el Señor tiene planes y nosotros podemos tomar decisiones, algunas opciones, pero no podemos ir en contra de algo que ya está dicho. Lo que sucedió entonces es de que simplemente hizo que todas las polis griegas se unieran y por último, bajo el mando de Alejandro Magno, dirijan entonces ahora una campaña militar en contra de Persia y conquisten todo este reino, ¿sí? Pero no solo esto, ahí te van a ver hasta dónde llegó. Llega mucho más allá de Persia, se extiende hasta las fronteras con India. De hecho, parte aquí, por aquí creo que es la frontera, el río Ganges, no me acuerdo el nombre exacto, por aquí hay un río, pasa parte de la India, conquista parte del norte y él regresa. Aparentemente tenía planes de irse hacia acá, pero ustedes saben que el siguiente reino surge de acá. ¿Creen que es casualidad que él muriera antes de expandirse hacia acá? Nuevamente caemos en lo mismo. Vemos cómo la providencia y el cumplimiento de la profecía se cumple a cabalidad y a exactitud. Alejandro Magno muere aquí en Babilonia por una fiebre y uno de sus generales que se llama, o se llamaba, mejor dicho, Antígono, intenta mantener el reino unido para que sea siendo un solo imperio, pero sus cuatro generales dividen el reino. Por eso tiene cuatro cabezas y cuatro alas. Sus cuatro generales, Antígono es el que quería mantener el reino, es el Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco se unen, derrocan a Antígono y se dividen el reino. Y así es como entonces el reino de Grecia se divide en la parte se queda aquí con los del norte, son los Ptolomeos, Seleuco, los Seleucidas se quedan por acá. Lisímaco y Casandro se queda con la parte de Grecia, ¿sí? Por último, entonces, tenemos a la cuarta bestia, que ya vemos históricamente que es el reino que sucedió a Grecia, que es Roma, pero sobre todo para conocer la identidad del cuerno pequeño que surge de entre estos 10 cuernos. Pero antes de entrar a esto, vamos a ir finalizando aquí ahorita, porque solo quiero que veamos otro análisis. Entonces, haciendo el recuento, la visión 2, esta es la estatua, este es unos materiales, esta es la secuencia de reinos, simplemente súper sencillo, si se dan cuenta. Pero ahora tenemos entonces la equivalencia de cada reino de estos de la estatua con las bestias que surgen en Daniel 7. Y vemos que se le agrega el extra de los 10 cuernos, aunque aquí ya se había hablado de la división, no se da la cantidad, simplemente se podría hacer la comparación con los 10 dedos, ¿verdad? Podría ser, pero la visión no explica directamente 10 dedos, simplemente habla de división. Pero Daniel 7 sí habla que son 10 cuernos. Y ahora agrega un cuerno pequeño, un juicio y de último el reino. Tal vez aquí tendría que estar los pies por acá y la piedra que cae, ¿verdad? Para que estuviera bien correlativa y paralela. Esto es lo que encontramos entonces en la visión de Daniel 7. Hasta ahorita, si se han dado cuenta, hemos analizado la similitud que tiene la cabeza con la primera bestia que representan a Babilonia, cómo los detalles se cumplen en el reino de Babilonia. La plata del pecho y los brazos son el equivalente al oso, que tiene un lado más alto que el otro, tiene 3 costillas. Los vientres y muslos de bronce son equivalentes al leopardo de 4 alas y 4 cabezas que representan al reino de Grecia. Así que nos vamos a quedar aquí en la parte de entrar a las piernas de hierro que representan a Roma, una bestia espantosa, terrible y muy fuerte, diferente de las demás, que aparte de eso va a caer víctima y de las tribus que lo van a dividir en la Europa que nosotros conocemos hoy, pero de entre estas 10 tribus tiene que surgir un reino pequeño que va a derribar 3 cuernos, que va a tener boca y ojos y va a hablar arrogancias. Y en el tiempo de este cuerno, cuando termine, ¿se acuerdan que aquí nos daba una característica?
de un tiempo, si la mitad de un tiempo, se va a dictar entonces un juicio, no aquí en la tierra, un lugar fuera de nuestro mundo. Este cuerno tiene que seguir hablando arrogancias después de que este juicio inicie, hasta que matan a la bestia, lo despedazan, lo queman en fuego y a las otras bestias se les da un poder, pero solamente hasta cierto tiempo, y termina cuando el Hijo del Hombre llega al anciano y entonces le es entregado el reino, el dominio y la gloria. ¿Se recuerdan que Daniel hizo unas preguntas? Aquí están las preguntas de Daniel, aquí están las respuestas del asistente. Vean cómo tanto las preguntas de Daniel como las respuestas que da el asistente nos amplían. El león con alas, el oso con las costillas, el leopardo de 4 cabezas y 4 alas, la bestia espantosa, los 10 cuernos, aquí nos dice que son 10 cuernos, son 10 reinos o 10 reyes que se levantarán. El cuerno pequeño solamente nos dice aquí que es que derriba 3 cuernos, Daniel lo vuelve a confirmar, y aquí nos dice que es que este reino, mientras se levanta, derriba a 3 reinos. En, Al inicio solamente nos dice que tenía una boca que habla arrogancias, pero ya Daniel dice que aparte de hablar arrogancias parecía mayor que los 10 cuernos. Y el asistente agrega que no solamente habla arrogancias, sino que sus arrogancias son palabras contra el Altísimo. Algo que no se menciona aquí, pero que Daniel agrega aquí y el asistente lo confirma, es que este cuerno pequeño combate a los santos y los quebranta, los vence y los quebranta. Y un extra que solamente el asistente nos da es de que este reino pequeño, va a tratar de cambiar los tiempos y la ley, y que va a ser entregado en su poder estos santos del Altísimo y los tiempos y la ley van a ser entregados en su mano por tiempos y la mitad de un tiempo, y entonces arrancará el juicio. ¿Se acuerdan que en aquella ocasión yo les pregunté en un mapita, como de un mapa de un centro comercial, en dónde están parados, en dónde estamos parados, y que en aquella ocasión dijimos que estábamos por aquí en los dedos, esperando a que la piedra caiga? Ahora que el panorama se ha ampliado y que tenemos este contexto aquí, ¿dónde creen que estamos? En aquella ocasión hablamos de los dedos, que es la división de los reinos, pero ya vimos que entre la división de los reinos y entre que Cristo venga o que venga el reino eterno, hay una serie de eventos, ¿sí? Esto, dónde estamos parados, es lo que vamos a ver en la siguiente clase de estudio de profecía. Espero que esta parte que estudiamos aquí ahorita, de estos primeros 3 reinos, haya quedado clara. Dejamos abierta la introducción ya hacia el cuarto reino para conocer la identidad del cuerno pequeño, en qué momento arranca este juicio, porque hay una fecha exacta en la que arranca este juicio, y qué eventos tenemos futuros nuestros en esta visión del capítulo 7. Si tienen dudas, preguntas, que no sean de las que vamos a ver más adelante, porque pues que sean relacionadas a lo que hemos visto ahorita, o si les ha llamado la atención cómo cada elemento, cada detalle, cada símbolo de estas bestias se ve reflejada y cumplida en las características de estos reyes y sus eventos históricos. Eh, Pueden dejar sus comentarios, pueden hacer preguntas, este es el momento. Yo quiero preguntar algo. No sé si eso se va a mencionar en el próximo, pero Ujú. digamos el cuerno pequeño sería tipo la independencia del Vaticano o nada que ver. Por ahí vas, ajá, pero sí es de lo que vamos a ver más adelante, porque justamente Hay un eh, pueblo que son los érulos, ¿no? sí, por eso les digo, esto, sí, en efecto, sí, lo que acabas de preguntar es de lo que vamos a ver en el futuro. Okay. Vamos a ver nombres y detalles de los 10 reinos que se levantan, vamos a ver la identidad de los 3 reinos que caen ante este cuerno pequeño, y por si tienen dudas de quién es el cuerno pequeño, por eso fue que el asistente aquí nos dio varias características, vamos a analizar cada una de estas características. ¿Quién es el pequeño reino que habla en contra del Altísimo, que persiguió a los santos, que los asesinó, los venció, ¿sí? Que cambió los tiempos y que cambió la ley? Y sobre todo, este periodo de tiempo tiene fechas tan exactas, tan contundentes, que no les puede quedar dudas. Pero esto es lo que vamos a ver en el próximo tema. Otra pregunta relacionada a los primeros 3, que Mm. no sea de lo que vamos a ver en el siguiente tema. A mí me parece interesante
lo que te mencionaba antes, lo de Babilonia, cuando ellos desviaron el caudal para poder entrar a Babilonia, los Ajá. persas. Pero Oh, porque se parece mucho a pues es un twist, ¿verdad? Pero se parece mucho a la película esta, El Señor de los Anillos, las dos torres, que para poder entrar ¿cómo se llama? Este lugar de los de Rohan, tenían que destruir el caudal para poder entrar a ese muro, porque nadie podía entrar con ese muro. Pero es la misma historia de Babilonia, que también tenía unos muros muy grandes. un detalle extra, agregándolo como dato curioso, el profeta, ustedes se recuerdan, en el tema anterior les dije que Daniel tenía 17 años cuando vivió en Jerusalén. 17 años tenía él cuando llegó Nabucodonosor a conquistar la primera vez. Ujú. Nabucodonosor hizo 3 visitas. De hecho, en la época de Daniel estaba el profeta Jeremías, estaba el profeta Ezequiel, estaba el profeta Daniel. En la época de la primera visita se llevó a Daniel de esclavo. Cuando él regresó por segunda vez fue que se llevó al profeta Ezequiel de esclavo. Y en la última visita es cuando destruyó completamente Jerusalén y el profeta Jeremías se lo llevaron a Egipto. Pues el profeta Jeremías había dado una profecía que ellos iban a estar esclavos 70 años en Babilonia. Justamente esos 70 años se cumplieron cuando Ciro conquista Babilonia. Faltaban 2 años más para que se cumpliera esa profecía. Y entonces más adelante vemos cómo Daniel va y va a investigar la profecía de Jeremías. Está en el capítulo 52 y hay un detalle que él dice que cuando Babilonia fuera conquistada, o él cierra el rollo de la profecía de la caída de Babilonia y la tira en el río Éufrates. Él manda a alguien que la tire en el río Éufrates. ¿Y qué fue lo que hizo Ciro? ¿O qué fue lo que hizo Darío? Darío es el nombre, de hecho Darío significa señor. Él tiene otro nombre como Medo, no me acuerdo ahorita el nombre exacto, pero porque se han hecho investigaciones y no aparece ese nombre de Darío, pero Darío significa señor. Entonces, él era un gobernador, de hecho era tío de Ciro, era familiar, el último gobernador que tuvo Media. Entonces, lo que él hace es desviar el río. ¿Y qué crees que fue lo que encontraron? La El- profecía de Jeremías, el rollo de Jeremías que predecía la caída de Babilonia. Estaba allí cuando ellos desviaron el río. wow. ¿Sí? Hasta ese punto, ese nivel de detalle y de exactitud. Iván, y ahí hay otra duda que tengo, por ejemplo, ya con lo que está sucediendo el día de hoy, porque obviamente la palabra de Dios es una palabra viva, y por lo tanto se mantiene desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces toda su palabra que salió antes, pues es profecía para hoy en nuestros días, a menos que Dios haya dicho que eso no va a volver a pasar como el diluvio, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, me llama la atención eso de los 70 años que pasan en Babilonia, pues, o sea, de los cautivos, y después Uh-huh. regresan, pero Daniel no regresó. Daniel se quedó con Uh-huh. los medos persas, Sí. y después a Daniel lo tiran al foso de los leones. Eso va a aplicar ahorita para el tema de la tribulación, ¿no? De la pequeña tribulación. Ajá. No, Sí, esta es mi eso es un pregunta. tema que está aquí, si lo ubicamos aquí, por ejemplo, Ajá. bueno, aquí solamente tenemos Daniel 7, pero así como este es Daniel 2, eso que está aquí es Daniel 2, Uh-huh. y ahora vemos que Daniel 7 amplía un montón de eventos. O sea, si esto si esto lo aplastamos, por así decirlo, y lo hacemos en una sola tabla, te vas a dar cuenta de que tiene un montón de eventos extras. Esto es Daniel 7. Entonces, disculpa. Después de eso viene Ya. Daniel 8 y Daniel 8 sigue ampliando, pero ya los últimos eventos los sigue ampliando, Daniel 8. Y luego vienes y te metes a estudiar Daniel capítulo 11 y 12. Te amplía todavía mucho más esto ya es más avanzado, tipo universitario, diría yo. Allí está esa parte. Allí Ok, está la alusión a por qué Dios dejó esa historia de los decretos, porque hay 2 decretos. Está el decreto de Media y está el decreto de Nabucodonosor. Un decreto es inmediato, de muerte inmediata. El otro decreto te da un periodo de tiempo antes de que te maten, ¿sí? O sea, ese tipo de detalles los encontrás, pero aquí estamos hablando de algo ya más al fondo, ¿sí? Todavía no. no, dale, tranquilo. Ajá.
¿Alguna pregunta o otro comentario acerca de estos primeros reinos que hemos visto hasta ahorita? En el próximo vamos a ver esta parte del centro, esta parte del cuarto reino, los 10 cuernos, el cuerno pequeño y el juicio. Voy a salir de aquí. O bueno, no sé si quieren que regrese algo, ustedes me dicen. Si no, dejo de proyectar la presentación No, no sé ahorita. si los demás tienen alguna duda. Luis Fer. Pues yo todo bien, todo claro a full. Ok, excelente. Eso es bueno, me parece. En el detalle de lo que vayamos viendo después, vayan a salir más dudas o se vayan. Sí, eso es segurísimo. Sí, a lo mejor lo que quería Iván era que quedara justo la profecía con la historia, nada más. Ajá, calzar, que vean cómo calza esta parte aquí, porque de ahí lo otro también, o sea, de verdad, yo estoy tratando de estructurarlo con la ayuda de Dios para que quede así que como dice aquel, clarito, así que no les quede dudas, que sepan quién es quién, qué hace quién y por qué, a dónde va y por qué va hacia ahí, ¿sí? Porque es mucho, o sea, es mucho contenido, todo esto. O sea, el libro de Daniel te lo puedes leer en media hora y aún así es un montón de información. Ok, está bien, entonces, La parte de el tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos es lo que se celebra hoy, ¿verdad? ajá, sí, exacto. No sé si los demás saben. Si quieren que les dé un adelanto, aunque no me pregunten ahorita todavía por qué, nosotros estamos exactamente entre el punto, entre esta raya azul y esta parte blanca. Aquí estamos nosotros, entre esta parte azul y la parte blanca. En este mapa que vemos aquí de esta profecía, nosotros estamos aquí, entre el azul y el blanco de esta parte. ¿Sí? Pero lo vamos a ver la próxima clase. ¿Qué ibas a decir, Luis Fer? Spoiler, te digo yo. Sí, ajá, cabal. Spoiler. Sí, sí, estamos por aquí. Sí, ahorita tal vez no, así como, ¿y por qué? ¿O qué? No, pero ahí van a ver, conforme avancemos en esto, van a ver que sí, estamos aquí. Ajá. Ok, Yo tengo una consulta dime, con lo de los animales. ¿Eso lo van a explicar más adelante? ¿cuáles animales? ¿Por qué los animales? Hay vi unos dibujos de unos animales, de un león y... Ajá. ¿Eso lo van a Sí, explicar? sí, de hecho es de o sea, los animales que están aquí, las bestias, o sea, son los que él vio en visión. Cada uno de esos representaba un reino y cada característica de esas bestias, por ejemplo, así como en las alas arrancadas, que se pone de pie y recibe corazón de hombre, son características que sucedieron en ese reino. Ajá, entonces, por ejemplo, les puse que la historia confirma, por ejemplo, el símbolo que te da aquí del oso, que te dice que un lado tenía un costado más alto que el otro y que en su boca tenía 3 costillas, corresponde a Medo-Perse, que en efecto era una alianza económica militar, pero los que tenían el poder más alto entre esa alianza eran los persas. Y cuando Pero, dice que en su boca tenías 3 costillas, son los 3 reinos que conquistó. Históricamente, déjame ver si puedo rezar aquí. Son estos reinos, o sí, sea, cabal. ajá. Perdón, es que entré tarde. Ok, perdón. Entonces vi la última gráfica y es que ya hace años llegó una iglesia, un predicador, y empezó a hablar de esas bestias, pero lo trajo más como a algo que iba a pasar, no que ya pasó. Oh, ya te entendí. Sí, pues. Ajá. No, sí. Como que el oso fuera Rusia, ¿sí vos? Exacto, ajá. Ya te entendí. No. Justamente eso es, bueno, no sé si quedó grabado esto, tal vez puedes ver la repetición, la explicación de cada uno de estos reinos. Juanjo creo que lo estaba grabando, no sé si pájaro todo bien ahí. Va, excelente. Sí, entonces ahí puedes ver la repetición. Cabal, hablé de cada uno de estas bestias y cómo históricamente, o sea, encajan uno detrás de otro, es una secuencia de reinos y cómo las características que tiene cada animal se confirman con las características que tuvieron cada reino históricamente. Por eso les decía aquí al final de que la profecía es una línea de tiempo que
que arranca desde Babilonia y termina hasta que el reino eterno, pues hasta que Cristo regresa. Entonces es como un mapita, ¿ah? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo? Pues en el caso de Daniel, por ejemplo, si él hubiera querido saber dónde estaba, él podía decir aquí estoy, yo soy el león, o estoy en la época del león, por ejemplo, y cuando Babilonia, porque él todavía vivió eso, cuando Babilonia cayó a manos de Medo-Persia, él podría decir, oh, ok, ya avancé en el mapa, ya estoy en el símbolo del oso. Él ya no vivió más tiempo aquí, pero digamos, si esto se hubiera entendido a tiempo atrás, en la época de la Edad Media, Ujú. y alguien ¿dónde estoy? Oh, estoy en la época de la división de Roma, estoy en los 10 cuernos, pero nosotros ya estamos por acá. Esto es lo que vamos a ver adelante. Ahorita solamente expliqué las primeras 3 bestias, así que creo que no te perdiste mucho. Puedes ver la repetición y ponerte al día con estos 3 para que agarres bien lo que vamos a ver más adelante. Así no te pierdes. Muy buena onda. Sí, es que Ajá. me recordé que fue hace años, pero decía así como que lo de León era Inglaterra y y las alas del águila era Estados Unidos y que cuando se arrancaban, creo yo, Ajá, era como una ajá. división, una separación entre Estados Unidos y Inglaterra, algo así, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? No que Oh, ya pasó, sino que iba a pasar. Algo así lo ya explicó. te entendí. Sí, pues, sí está sacado de contexto. Sí, porque es que de hecho, cabal, si te das cuenta, el mismo asistente le explica a él, le dice Ujú, que cada vez te representa un reino y que son secuencia. O sea, ujú, son secuencia. Y como esta es equivalente, o no es equivalente, ¿cómo se dice? Es que va paralela a la ujú, visión que vimos del capítulo 2, ujú. inicia en Babilonia, o sea, el reino número 1 es Babilonia, y la secuencia que trae es, el mismo libro de Daniel te explica, o sea, no hay necesidad de irse a sacar aquí están las citas, mira, inclusive las puedes leer en la Biblia, por ejemplo. O sea, ahí no se menciona, Estados Unidos no existía en esa época, ¿va? Sí, cabal. Rusia menos, ajá. Y aquí el mismo libro te las explica, o sea, no hay pierde, ajá. Bueno, Pero ya cuando lleguemos a los 10 cuernos ya vamos a poder saber. Oh, sí, Ya, a partir de aquí, como aquí ya no, o sea, en la Biblia, por ejemplo, solo nos da la identidad de estos primeros 3. Y entonces lo que tenemos que ir a hacer es ver históricamente cuál es el reino que le sigue, aunque la Biblia no menciona en el libro de Daniel que el cuarto reino es Roma. Cuando tú vas y comparas la secuencia de estos reinos, el reino que conquistó Grecia es Roma. Y por lo tanto, Roma tendría que ser el reino que está dividido. Y en efecto, la historia te lo confirma. Roma y que cayó Cristo vivió con los romanos. exactamente, cabal. Sí, mm, es cierto, sí es cierto. Aquí hay un detalle extra que aquí no sé si se preguntaron por qué está aquí bueno, tal vez ustedes no tienen esta duda, pero otros me han preguntado por qué lo pongo yo aquí. Este juicio que está aquí, cuando ustedes estudiaron el santuario, se recuerdan que se compone de partes. El proceso de salvación o el proceso del juicio de restitución cuenta de 4 partes. Generalmente nosotros, bueno, yo no comparto mucho la idea de lo que se predica hoy de que es la última parte. De hecho, si yo voy y estudio el santuario, la parte que se está llevando ahorita es la segunda, no es la última. Faltan 2, ¿sí? Entonces, aquí inició la primera parte, en la época de Roma. Inicia el juicio. De hecho, Jesús dijo, ustedes pueden venir a buscar esa cita cuando él dice, ahora es el juicio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No sé si han escuchado esa cita. Cuando él dice, ahora es el juicio y el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de este lugar, de este santuario en el cielo. ¿Ya? Y fue cuando ya había resucitado Cristo, ¿verdad? Y se junta con sus No, es apóstoles antes de. en la última cena, ¿me Pero, entendés? pero por eso yo coloqué esto aquí, no lo coloqué aquí cerca del tribunal, sino. De hecho, ¿saben qué? Otra parte, ¿dónde está esa otra parte también? Cuando es apedreado a Esteban, Ujú. y se mira que se abre el cielo y él dice, veo al Hijo de Dios a la diestra del trono, ¿sí? Aquí inició la primera parte. Esta parte es algo oscura, pero tal vez cuando estudiemos la parte del juicio en el cielo se van a dar cuenta qué es lo que sucedió aquí, porque se habla mucho de esta parte, pues es la que nos corresponde, y es bueno saberlo también, pero, pero esto comenzó acá, desde la época de Cristo. Ok, entonces si no hay más preguntas, creo que damos aquí por terminada esta lección. Se me están adelantando. ¿Sí? Sí, es que, sí, es interesante, es muy impactante ver cómo todo esto se cumplió a la perfección y a cabalidad. Y entonces nos queda la pregunta de, bueno, y entonces
lo de adelante que también se va a cumplir igual, y por eso es importante saber cómo va a ser, para estar preparados. Sí, yo no sé si hay alguien que tenga todavía dudas sobre los reinos Los primeros 3, ajá. de los primeros 3, Babilonia, Medo-Persia o Grecia. Nadie tiene dudas sobre eso. ¿Se recuerdan cuando yo les hablé de esos imperios? O les hablé de las religiones que salían de ahí. Ajá, Entre los exacto. medos salió el mitraísmo, que después lo adoptaron los romanos, y después los romanos adoptan los dioses de los griegos, y por último adoptan el cristianismo. Exacto. Entonces es interesante porque mantienen también esa misma línea de estas bestias. Exacto, cabal, eso que mencionó Jorge tiene mucha relación con esta parte que está aquí, de la cual casi no mucho se habla. Cuando dice que a las otras bestias se les quitó el poder, pero no se les destruyó, se les dejó un tiempo extra. Pero aquí ya me estoy yendo también muy al fondo. Pero tiene razón con lo que mencionó Jorge. Muchas de esas ideas, corrientes, religiones mezcladas de ese tipo persisten hasta nuestros días. Quizás no tenemos un imperio de Babilonia, pues ahora ya no existe, ahora es Irak. Igual Medo-Persia, es Irán y demás, pero muchas de sus ideas antiguas persisten hasta nuestra época, ¿sí? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, creo que no sé si Jorge nos ayudas con la oración final. Sí, sí, con gusto. Bueno, todos inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por este estudio que nos permite tener en conjunto con todos tus hijos, Señor, que estamos buscando la forma de entender y de analizar estos últimos días para poder estar preparados y poder recibir a tu Hijo, Señor. Por favor, permítanos abrir nuestra mente, que el Espíritu nos permita entender todo esto y estar preparados para el momento, estar vigilantes y estar atentos a todas las señales para poder no solo ser salvos, sino ayudar a nuestro demás prójimos, Señor. Por favor, te pedimos que todos nos vayamos a descansar tranquilamente esta noche y que nos permitas seguir aprendiendo y entendiendo estas eh, lecturas bíblicas, que es toda tu palabra, Padre. Entonces te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, ahí sí que a todos, gracias por